Queremos salir por un instante de lo que es el conflicto de 1982 y hablar de nuestra historia. Y para eso, con uno de nuestros compañeros referentes sobre estas cuestiones, amigo de lo personal y amigo, obviamente, del observatorio, porque es docente en la Universidad Nacional de Lanús, doctor en historia, Facundo Di Vicenzo. Facu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, tan querido? ¿Cómo To- anda? Qué bueno volver a estar acá en el programa. el lujo es nuestro, Facu. Facu, sé que estás con el tiempo ahí justo, entonces te quiero ceder la palabra. Queríamos por lo menos dejar algunos hechos que te parezcan importantes o alguna reflexión que te parezca importante de lo que es el 25 de mayo de 1810. Bueno, justamente ahora, bueno, lo vamos a ver el sábado, pero estaba ya plantándome, repasando algunas cuestiones, porque vamos a estar en el Cabildo, en el mismísimo Cabildo, el 24, o sea, mañana, un día antes de lo que fue la Revolución de Mayo, conversando con grandes historiadores, debatiendo nuevas cuestiones que están sucediendo en el ámbito historiográfico. Y comento rápidamente eso, que me parece algo que por ahí está en el mundillo de un par de historiadores y me parece bueno compartir. ¿No? Va a estar, bueno, Hugo Chumbita, Nocera, varios de los historiadores del histórico revisionismo que son fundamentales y siguen produciendo. Lo nuevo, digamos, en lo que tiene que ver con la Revolución de Mayo en el ámbito historiográfico es un libro de un tipo de apellido Bauso, que es neurólogo, médico, ¿no? Un tipo totalmente alejado del ámbito historiográfico, pero que se puso a analizar el plan de operaciones, el plan revolucionario de Mariano Moreno, ese texto conocido, lo está, o sea, volvió a estar ese cuestionamiento de la época de Mitre, sobre que ese texto es un texto apócrifo, es un texto que no lo escribió Mariano Moreno, ¿no? Este autor, este neurólogo, bueno, ha realizado un trabajo realmente de cierta exhaustividad, ¿no? Ha detectado que el texto en buena parte es una copia de una novela que se publicó en francés, y bueno, pone en cuestión si eso tuvo algún tipo de validez, ¿no? ¿Qué venimos a discutir nosotros o qué venimos a cruzar a esta historia, digamos, a este mitrismo resucitado, ¿no? O sea, que sale con todo de nuevo, porque como sabemos, a la historia liberal mitrista le importa y mucho que no haya sido una revolución, ¿no? O sea, que seguíamos patrones, que los revolucionarios querían traer un monarca y todas esas cuestiones, ¿no? Todo lo que tenga algún tufillo popular y anti-inglés fundamentalmente es algo que les molesta y mucho, ¿no? Sabemos que en el plan de operaciones una de las cuestiones centrales es que se habla de elementos que tienen que ver con la nacionalización de los recursos, ¿no? La protección económica. Era Claro. un texto que tiene elementos antiliberales. De ahí que para muchos no lo escribió Moreno, sino que ahí está la pluma de Belgrano. O sea, eso es lo que dicen algunos historiadores, que puede ser. Belgrano tenía más una línea orientada a esas cuestiones. No así Moreno, no lo sabemos muy bien. Mariano Moreno ya tenía una inclinación hacia una política económica de característica liberal, ¿no? Vinculada de ninguna manera con lo que proponían, por ejemplo, las provincias o lo que defendía Cornelio Saavedra, ¿no? Les comento yo creo que todos los que estamos acá sabemos de historia porque el programa tiene mucho de esto, con Juan a la cabeza, pero les comento, ¿no? El River Boca, por así decirlo, yo que soy Cuervo, el San Lorenzo Huracán es Cornelio Saavedra, Mariano Moreno. Claro. Cornelio Saavedra pasa a ser el representante de alguna manera de las provincias, por así decirlo, ¿no? De las milicias, de los sectores populares, ¿no? Eh, yo también un poco, no puedo decir mucho porque yo estoy más del lado de Saavedra, por así decirlo, ¿no? Y Moreno pasa a ser el representante de una idea de revolución de tono iluminista, ¿no? En donde un pequeño grupo de porteños debería regir la historia de las demás provincias del Río de la Plata, ¿no? Esto
sin duda se ve en la Gaceta, se ve con el fusilamiento del héroe de la Reconquista, ¿no? De las Liniers. invasiones inglesas, El Santiago fusilamiento de de Liniers. Liniers, ¿no? O sea, se ve claramente que ahí hay un tono a profundizar, algunos le dijeron robespierriano, ¿no? O sea, un tono muy a la francesa en Mariano Moreno. Porque Bueno, ahí, perdón, los, Facu, solo esto, la corriente de lo que habían sido las ideas de Francia, la Revolución Francesa, en algún modo en ciertos sectores impactaba sin ningún lugar a dudas. Eso también corría ese aire de la Revolución Francesa. sí, sí, está. Ahí, de hecho, bueno, yo cursé en Filo cuando hice Historia Argentina 1, ¿no? Me acordaba ahora, de hecho, la historiadora Noemí Goldman, que ha trabajado mucho ese cruce de ideas entre lo francés y lo revolucionario, ¿no? Nuestro Fermín Chávez, ¿no? Del revisionismo también, escribió ese libro que les recomiendo, ¿no? Civilización y barbarie, el mayismo en la Revolución de Mayo, en donde él dice, acá está el iluminismo, ¿no? Ujú. Acá Mariano Moreno representa el iluminismo, ¿no? Con todo lo, para nosotros, que lo estudiamos de esta manera la historia, ¿no? Para nuestra corriente, con muchos elementos adversos para el desarrollo nacional, ¿no? Esta idea de tomar elementos eurocéntricos, franceses constantemente, ¿no? El modelo por sobre la realidad, Claro. ¿no? Como dice Fermín Chávez. Bueno, lo cierto es que todo ese debate que ya era importante, ahora se le suma, hace poquitos años, 2, 3 años, se suma ¿no? Que aparece este texto y que dice todo el plan de operaciones de Moreno no existió, ¿no? Nosotros veníamos discutiendo, digamos, la corriente historiográfica del revisionismo, dice, esto no creemos que lo haya escrito Moreno, pero lo cierto es que es un texto que existió y que circuló entre 1811 y 1810, con influencia hasta el 14, porque esto llega al rey de España, Sí, al rey Fernando a Fernando VII. VII, O claro. sea, es un texto que estuvo, que eso es importante y de hecho nosotros vamos a discutir esto ahí comandado por el gran maestro Hugo Chumbita. Vamos a discutir esto. El texto existió. Y si existió ese texto, entonces, a contramano de lo que dice la historia liberal, había una raíz donde había alguien escribía en ese momento sobre el tema de controlar la entrada y salida de productos, alguien hablaba de que tenía que haber un control sobre los recursos y un desarrollo de los recursos, alguien escribía en contra de las monarquías europeas, ¿no? O sea, alguien hablaba de una república sin injerencia extranjera, alguien estaba escribiendo eso. O sea, lo interesante es que esas ideas estaban en el Río de la Plata, ¿no? Después podemos debatir si era Moreno, si era Belgrano, quién lo escribió, ¿no? Pero lo cierto es que estaban. A diferencia de lo que nos quieren hacer, de alguna manera, hacer creer de nuevo este mitrismo recauchutado que dice, no, eso no existe. No, no existía el texto, estaba en circulación. Y esto sin tomar otros elementos, ¿no? Por ejemplo, tomar las visiones de Rosa, los escritos de Rosa sobre lo que él veía que estaba pasando con los porteños, sin tomar Artigas y lo que se llama como la otra revolución, ¿no? En donde es una revolución más popular, con sectores que vienen realmente como se decía en aquel entonces, la plebe, ¿no? O sea, y sin tomar después la lucha de los líderes, de los caudillos, ¿no? Contra el porteñismo, ¿no? De Ramírez hasta Nilado López y todo lo que podemos nombrar. O Inclusive sea, Facu, si lo escribió, recuerdo Facundo de Vicenzo, es docente en historia, docente de la Universidad Nacional de Lanús, es profe de historia, doctorado. Esto que si lo llegó a escribir Belgrano, que no se sabe, siempre estuvo en discusión quién es el autor, se dice que es Mariano Moreno, pero inclusive usted lo siguen profundizando y debatiendo esto. Digo, cuando tiraste a Belgrano, pensé que él era uno de los promotores de la industria nacional, de que no salga la lana para después comprar el poncho, sino que se fabrique acá, de tener una marina mercante, digo, el tema de la navegación, él era un tipo, bueno, la escuela de los marinos civiles la creó Belgrano, digo, si uno empieza a atar ciertos hilos, yo sin ser historiador, solo alguien que le gusta, digo, pará, acá hay un montón de cosas que me cierran, ¿eh?
Sí, no, sin duda. De hecho, esa es la línea muy bien, Juan, ahí te sacarías un 10, ¿no? En estos temas, porque es la línea de la cual se agarran todos frente a un problema que para nosotros son los berretines que tiene la profesión. Si la fuente no tiene autor, es un problemón, ¿viste? O sea, o hay un autor, pero se discute. Acá el que metió la uña primero y armó un lío en 1896 fue el querido, porque también es un malvinero de alguna manera, Paul Grossac, que usted lo conoce. O sea, Paul Grossac es el que sale un poco al cruce y dice, este texto no lo escribió Mariano Moreno, y ahí se arma todo un lío, ¿no? Paul Grossac en aquel entonces, le digo que un poco lo queremos todos los que hemos trabajado en la historia, porque es uno de los defensores y de la soberanía nacional en Malvinas, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Con la cintura de un francés, ¿no? Para posicionar que primero fueron los Sí, franceses, ¿no? Toda esa historia que él le da una relevancia tremenda, para el que pero lo no cierto es que, lo conoce, perdón, Facu, publica el primer libro donde se documenta de forma con documentos por qué las Malvinas son argentinas. Él estaba como director de la Biblioteca Nacional o no me acuerdo qué archivo, y de ahí toma todo ese laburo que hace, que después pasa a ser de educación obligatoria. Bueno, es muy importante ese primer aporte de Grossac. claro, es muy importante y de hecho nosotros lo tomamos en todas las cortes, ¿no? En todas las discusiones, termina siendo de gran relevancia, ¿no? Ujú. Para los estudiosos de la historia de Malvinas, es fundamental, ¿no? Obviamente lo que nosotros por ahí sí hay que tener en cuenta es que, bueno, también tenía el interés Paul Grossac de posicionar a Francia, Claro. ¿no? Todo su recorrido intelectual fue posicionar a Francia en la historia argentina. Y bueno, en esa idea él discute el texto de Mariano Moreno con, bueno, diferentes argumentos. Después fue tomado esa discusión, que es como nosotros estamos viendo que se está recauchutando de alguna manera, porque además este tipo Bauso que dice yo, ¿no? Se pinta como un tipo que iba caminando por ahí, miró el libro y le llamó la atención y se puso a hablar, ¿no? Pero bueno, tiene también evidentemente una lectura en donde posiciona a Levene, posiciona a Mitre, ¿no? Posiciona a figuras, no sale a hablar de todo lo que se escribió de nuestra tribu, digamos, ¿no? O sea, son todos los otros. Y desde ese lugar pinta a diferentes autores con todas las discusiones que nosotros podemos tener a nivel historiográfico con Puigros, ¿no? Le dice, bueno, Puigros se equivoca al decir que esto es de Mariano Moreno, o sea, Ujú. evidentemente dice, ¿no? El tipo retomando una vieja discusión que posicionan otros, lo que quiere hacer es poner a esta idea de un plan de operaciones a lo montonero, ¿no? O sea, como diciendo, se vuelve a posicionar el texto en los años 60 como que hay un plan revolucionario de operaciones para derribar al gobierno militar de turno, ¿no? Y esto lo tenía Moreno, ¿no? Y hace todo un recorrido. Bueno, obviamente eso no es ingenuo, hay un recorrido muy ideológico, político, de por qué te sirve esa visión de la historia y no te sirve la otra, ¿no? Entonces, me parece interesante volver a discutir, más cuando salieron rápidamente la Academia de Historia salió a decir que, bueno, se saldó la discusión, ¿no? Claro. Dijo, con este libro de Bauso, ya está, no se discute más, este texto es apócrifo, no sirve de nada, y a nosotros nos parece que es un texto fundamental para discutir todo lo que bien comentabas recién, que son ideas que estaban presentes en la época, que estaban presentes en Belgrano. Para los malvineros no nos olvidemos que Belgrano tiene muy en cuenta las Malvinas e incluso dice, traigan a los ingleses que están allá, ¿no? O sea, marca esa, hay ingleses que están en las invasiones inglesas, que los llevamos allá como prisioneros, tráiganlos. O sea, él tiene muy en cuenta que las Malvinas son soberanía nuestra, ¿no? Manuel Belgrano, ya en medio de todos los líos que tiene, en Claro. medio de armar ese ejército para ir al Paraguay, al litoral, tiene en cuenta, está esa carta que envía para que traiga a la gente que llevaron a las Malvinas como prisioneros, ¿no? O sea, hay algo ahí, obviamente, para seguir trabajando, eh, pero bueno, les comento, pues surgió
No, en y está buenísimo en traer, estos traer momentos. estos temas también a discusión. Ahí te cierro, Facu, que tenés que ir a buscar a tu niño, así que así también cerramos. Está bueno también traer estos temas hoy en discusión, porque parece que hay un sector ahora de la política que dice que vienen a dar cierta batalla cultural. Bueno, hay algunos que venimos dando una batalla cultural, digo, hace años, y que además tomamos banderas de otros maestros que vienen hace décadas dando esta batalla, y son estos temas puntuales como el plan de operaciones, que es un plan de operaciones revolucionario. Que va todo lo contrario que sería el gobierno actual, digo, y está buenísimo también traerlo a refrescarlo a colación, a estudiarlo nuevamente. Facu, cerrá con lo que quieras, vos por No, dale. muchas gracias por hablar un poquito de historia con usted siempre. Usted es un fanático del siglo XIX, así que está buenísimo esto. Y comento nada más para los malvineros, Hugo Chumbita, que va a estar en el panel. Hugo Chumbita es uno de los grandes reivindicadores y grandes hacedores de nuestra historia malvinera porque es el que sacó a flote lo del Gaucho Rivero, no nos olvidemos. Él hace una revisión del Gaucho Rivero muy interesante, hace muchos años ya, y gracias a él sabemos que tuvimos esa resistencia, esa batahola que le presentó con lo que tenía y como podía el Gaucho Rivero a la flota invasora, ¿no? Así que les comento, entre muchas cosas, cuando uno menciona esto muy bien que decía Juan, de nuestros maestros, de gente que viene discutiendo estas cosas, bueno, hay que sumarse, hay que leer esos textos, no leer solo lo que generalmente circula en las grandes editoriales, ¿no? Sino también leer estos textos que están en la vereda totalmente opuesta, ¿no? Y con argumentos, con las mismas fuentes, nosotros damos argumentos totalmente diferentes. Y además Chumbita tiene varios libros, son librazos, el de San Martín, un montón que son de Ni lectura hablar. obligatoria. Y Facu Di Vicenzo también tiene su libro junto a compañero. Facu, menciona tu libro. Ah, tenemos ahí el caudillismo en el Río de la Plata y ahora últimamente tiramos, el año pasado, a fin de año, tiramos ahí una bomba con liberales de Corral, ¿no? Este liberalismo que es de Corral, porque la verdad que es de Corral. Muy bien, Facu, ya vamos a hablar sobre eso. Sé que ahora estás con los tiempos cortos. Ya en la próxima hacemos como nos gusta hacer a nosotros, con tiempo y charlarlo bien. Así que, Facu, Buenísimo. volveremos a hablar en poco tiempo. Un fuerte abrazo y Genial. muchas gracias, Facu. Abrazo grande, abrazo malvinero a todos.